Para la sociedad española actual, los incendios forestales son sucesos catastróficos que, además de suponer un riesgo para la vida y la economía, conducen a una pérdida de hábitats naturales. Sin embargo, si bien el riesgo para las personas es innegable, la percepción social del impacto del fuego sobre la naturaleza contrasta con la evidencia científica. Muchos de los parajes mediterráneos no solo son resistentes a los incendios, sino que son dependientes de ellos. Se trata de ecosistemas pirófilos o amantes del fuego. El brezal mediterráneo o erriza es tal vez uno de los ejemplos paradigmáticos de este tipo de ecosistemas de elevada biodiversidad botánica. Por lo tanto, me gustaría que la sociedad comprenda que el fuego, a pesar de suponer un riesgo para las personas, es un elemento natural de los ecosistemas mediterráneos, que además genera nuevos ecosistemas tremendamente diversos, pero que son subestimados por la población. Y me podrías hablar un poco más del parque, ponte que soy un turista que vengo aquí que tiene el Picasso o algo y me podrías explicar qué puedo ver. Lo que yo te diría, si alguien viene de fuera a ver el Parque de los Alcornocales, es que lo que va a ver es lo que nosotros llamamos la última selva mediterránea. Lo que tenemos allí es un bosque de laurisilva. Allí es como si te metieras, te sacaran de aquí, pum, y te metieran en el Parque de Garajonay o te metieran en la isla de Madeira o similar, ¿no? Este parque es muy variado, aunque se llama de los Alcornocales o los Alcornocales, la vegetación es muy rica, son 173.000 hectáreas de parque, que van desde la costa hasta la Sierra de Grazalema, es decir, que son 70 kilómetros de sur a norte y más de 40 de este a oeste, por lo tanto hay mucha variedad de especies. Pero es que en las crestas de esta sierra encontramos otro paisaje no menos interesante, aunque más desconocido porque a la sociedad parece que lo que no tiene árboles no le interesa, que son los brezales. El brezal, que aquí recibe el nombre de erriza y que son formaciones arbustivas dominadas por brezo, de ahí el nombre. Bueno, pues las errizas es un hábitat que se da en zonas muy pobres, o sea, que muy pocas especies pueden sobrevivir ahí. ¿Qué significa esto? Que gracias a este hábitat estamos sujetando el suelo, generando fertilidad, dando cobijo a otra serie de animales que forman parte de la cadena alimentaria y que por tanto es uno de los hábitats que si no estuvieran estas especies perderíamos este ecosistema. O quizá el paradigma de singularidad de la erriza, una especie que solo encontramos en la erriza, es una planta carnívora, que eso ya de por sí es una especie rara, que es Drosophilum lusitanicum, que es una especie muy singular. ¿Es verdad que necesitan fuego estas plantas? Sí, la erriza no solamente cuando hay un fuego se regenera y resiste, sino que la mayoría de las especies que hay en la erriza, que hay en estos brezales, necesitan el fuego. Las plantas tiran las semillas al suelo y permanecen en un banco de semillas y solamente hay una germinación después de un fuego, es decir, necesitan el fuego para poder existir, es decir, son especies lo que se conoce como plantas pirófitas. De hecho, la erriza en sí misma pues depende un poco de los incendios porque envejece, la vegetación se empieza a cerrar, envejece y entonces los incendios generan un aumento de la biodiversidad. Si nos trasladamos a otro ecosistema que todos conocemos como la sabana africana,
La sabana africana, que suele estar en zonas subtropicales, no está asociada solamente a un clima subtropical, sino a la presencia de fuego. Si elimináramos el fuego, la sabana desaparecería. Y desaparecerían no solamente muchas especies de plantas de la sabana, sino muchas especies de animales de la sabana. Por ejemplo, el guepardo. Me gusta mucho una frase que se la escuché a Juli Pausa en un momento, ¿no? Que en una charla que la titulaba, que decía que el fuego no es un desastre ecológico, sino un motor de biodiversidad. Y bueno, tenemos que conocer al fuego y conocer la ecología del fuego para poder apreciar mejor sus efectos, vamos, y entenderlo mejor y poder manejarlo mejor. Entonces, ¿el fuego sí es beneficioso para el ecosistema? Sin duda. Sin duda. Y esto que se diga así, que se saque de contexto, siempre preocupa porque puede decir, bueno, es que estás alentando a que haya fuego. Que no estoy diciendo eso, porque, bueno, el fuego es peligroso porque mata personas, pero, por ejemplo, Drosophilus lusitanicum, en la planta carnívora de la que te decía antes, aparece en la ventana temporal de 0 a 4 o 5 años después del fuego. Cuando la eriza se ha regenerado, Drosophilus lusitanicum desaparece. O hay otras especies como Silene gaditana, que es una especie endémica de la provincia de Cádiz, es decir, está en la provincia de Cádiz y en ningún otro lugar del planeta. Resulta que no es que esté en Cádiz, es que está en la Eriza solamente, y aparece los primeros años después del fuego. Si tú tuvieras una varita mágica en la que dijera, yo quiero proteger a la naturaleza y quiero que no haya más fuego, y no hubiera más fuego, muchas especies endémicas desaparecerían. Entonces, si tú a un ecosistema donde tiene semillas y que solo la temperatura puede romper su cubierta y poder germinar, si no ocurre un fuego, esas semillas se terminan pudriendo a los 40 o 50 años y empieza a empobrecerse. Entonces, un matorral que depende del fuego, si tú no lo quemas, se va envejeciendo, las especies van desapareciendo y al final tampoco es positivo. Entonces habría que prenderle fuego al campo. Yo creo que eso se le llama quemas prescritas, por ejemplo. Eso lo hace mucho Australia, lo hace mucho en Estados Unidos. Esto no quiere decir que se deba quemar por todas partes ni nada, porque obviamente el fuego pone en riesgo a las personas, ¿no? Yo creo que para casi todos los ciudadanos, sobre todo los que vivimos en las ciudades, parece que el medio ambiente, los bosques y los parques naturales están asociados con bosques. Y las erizas no son bosques, son matorrales, es una vegetación más arbustiva, ¿no? Y eso no está tan valorado a nivel social. Por eso esa imagen de que, bueno, si no hay árboles, que es algo que es degradado, ¿no? Y yo creo que eso socialmente ha ido calando. Pero yo creo que esa subestimación no va tanto por la vía de la conservación como va por la vía tanto de la sensibilización, en cuanto a que es más difícil concienciar a una persona que algo no le gusta. Hay una máxima que dice que amas lo que conoces, ¿no? Y por tanto conservas lo que amas. Aquí sería un poco en esa línea, ¿no? Es muy difícil, la gente que viene a los Alcornocales no quiere ir a ver un brezal. Quiere venir a meterse en un bosque que le dé sombra, que esté fresquito y demás. Un brezal no vas a estar fresquito, eso ya te lo garantizo. Creo que la eriza tiene un hándicap quizás sobre el bosque en esa percepción social que tenemos, y es que no tiene grandes mamíferos, no tiene grandes animales de gran porte. Y parece, también a nivel ecosistémico, o a nivel social, perdón, que lo que más se valoran son los grandes animales. Es decir, no es lo mismo una abeja que un corzo o que un venado. Y la eriza quizás está más especializado en esa fauna, microfauna, de insectos, etcétera, y no en los grandes mamíferos, ¿no? Y ese es también un hándicap que tiene. Y por ahí tenemos, yo creo, que comunicar bastante. La importancia que tiene en lo micro, casi podríamos decir, pero esa importancia que tiene en lo micro luego se traduce en lo macro, ¿eh? Y ahí yo creo que hay que insistir bastante, ¿no?
sí que creo, y lo he denunciado muchas veces, que nuestra sociedad es muy arbolcéntrica. Esa idea de que el bosque es la situación clímax, da que pensar o da la idea de que todo lo que no es bosque es situación preforestal, estadio de degradación, es decir, todo connotaciones negativas, cuando en esa, como digo, en esa ventana temporal hay una flora y una fauna que vive ahí. Yo creo que muchas veces estamos perdiendo la visión de lo que es el monte y de lo que es el ecosistema, y miramos especies más que ecosistemas, ¿no? Y tenemos que volver un poco a la visión ecosistémica. Quizás ahí en el campo de la comunicación ambiental, de la educación ambiental, hay mucho que hacer, ¿no? Es decir, el valor no lo da una especie concreta o no lo da un ejemplar concreto, sino que lo da el conjunto, y la riqueza está en el conjunto, es decir, no en un bosque monoespecífico. Y en el caso de la riza, pues efectivamente parece que relacionamos el medio natural con el bosque. La riza parece que no es ese bosque, pero creo que tenemos una labor muy importante que hacer en concienciar de esa importancia que tiene, ya digo, a nivel ecosistémico y para los ecosistemas que están al lado. Algo, digamos, que no es que sea mío, pero que todos los ecólogos creo que promovemos, es que tenemos que educar a la sociedad en ecología, más que en ecologismo, ¿vale? Está muy bien ser ecologista, está muy bien ser activo, ¿no? Activista, ecologista, eso está muy bien, pero tiene que haber una base de conocimiento ecológico detrás, porque el ecologismo sin ecología puede generar un desastre mucho mayor, ¿vale? Entonces siempre conocimiento del medio, conocimiento de los ecosistemas, de cómo funcionan para poder gestionarlo mejor. Y lo que a mí me gustaría transmitir es que esas zonas naturales que las vemos después del fuego y que es muy drástico, calcinada, eso no es el final. Es decir, eso es, ahí ha habido un incendio que por supuesto tiene el peligro para las personas, pero que eso va a tener una regeneración. A mí me gustaría que en los telediarios se pusiera también imágenes al año siguiente, a los 2 años, de sitios que habían ardido y que se pusieron como algo horrible, pues que se viera cómo se están regenerando ahora. Es decir, que la sociedad no viera que el fuego es la destrucción. Me parece que hay una analogía con un castillo de naipes, ¿no? Que tú vas quitando una carta del castillo de naipes y se mantiene. Quitas otra capa y se mantiene. Pero hay un momento que quitas una carta y se cae entero. En este caso la riza, el brezal, es una carta importante dentro de ese castillo de naipes. Tú no puedes quitar un hábitat porque está cumpliendo una serie de funciones. Y en este caso no puede cumplirlas nadie más que él. No hay otras especies que puedan estar en esa zona. Por lo tanto, es una conservación no solo de la biodiversidad que alberga, sino de un paisaje e incluso de una forma de vida.